Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros. Tuvimos una semana francamente mala para los mercados. Yo diría que el mes de agosto ha sido un mes malo para los mercados, a diferencia de los 7 primeros meses del año. Y las razones son varias, no una sola. Yo creo que la más importante es el mal resultado que ha estado sacando en la economía de China, donde teníamos esperanzas de que volviera a crecer a niveles del 4,5-5%, pero honradamente están muy enredados después de la pandemia, como que no han encontrado cuál es la salida. Está afectado su comercio exterior, su producción industrial, sus ventas, en fin, tienen una crisis inmobiliaria, y de esto en detalle nos va a platicar Jorge Gordillo. Y la segunda razón es que sigue la incertidumbre en relación a las tasas de interés. A pesar de que hemos visto a la inflación realmente ir hacia abajo en forma muy convincente, por lo menos para mí, bueno, pues los funcionarios de la Reserva Federal como que quieren un nuevo incremento, uno más. El mercado no lo cree, pero ahí está la lucha de si sí o si no. Y además de esto, pues ha habido cosas en el tema mundial que tampoco ayudan, ¿no? La crisis en Argentina, que se puede venir si gana este hombre de extrema derecha, que quiere hacer unas barrabasadas impresionantes en el sector financiero argentino. Están los rusos subiendo tasas de interés, el rublo tiene un problema, en fin, el mundo no la trae consigo. De hecho, pensábamos que China iba a ser el motor de este año de la economía mundial, y resulta que no, resulta que lo que está bien es Occidente. Los números de Estados Unidos son francamente buenos, igual que los de Europa. Pero bueno, esto trajo como consecuencia una muy mala semana para las bolsas. El Nikkei perdió 3,15%, que era uno de los índices más ganadores durante el 2023. El Shanghai Composite perdió el 1,80%, el Eurostock 600 perdió el 2,66%, el Dow perdió el 2,44%, el S&P el 2,48%, Nasdaq perdió el 3,08%, la bolsa mexicana tampoco se salvó, perdió más moderado, pero perdió el 1,05%, el peso perdió contra el dólar el 0,24% y el euro se siguió devaluando con respecto al dólar 0,69%. De hecho, el viernes ya andaba en niveles de 1,08, cuando lo habíamos visto llegar hasta 1,11. O sea que con eso en la mente yo le pediría a Jorge que entremos de lleno a tratar de analizar lo que es China y sus resultados y los efectos que esto tiene en la economía mundial. Gracias, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, efectivamente están sucediendo las cosas al revés a como esperamos se dieran a principio de año. Todo el mundo creía que el motor principal de la economía para este año sería China, porque tomó una decisión de cerrarse nuevamente el año pasado y venía con una fuerza de recuperación importante y con todos los miedos para que se apagara la economía del occidente, como comentas, por las altas tasas de interés. China no ha aumentado su tasa de interés, a diferencia del mundo, y por eso veíamos esas condiciones. Sin embargo, China ha tenido todo tipo de problemas en sus estructuras de producción, en sus cadenas de valor, en lograr mantener los niveles o las condiciones de producción que tenía previo a la pandemia. El gobierno chino ha tratado de arropar al inversionista extranjero, ha tratado de generar ciertos incentivos bajando la tasa de interés, pero no ha logrado conectar con una nueva dinámica, una mejor dinámica, y pone a todos en una situación complicada porque la perspectiva de la economía, decíamos, dependía mucho de este motor chino de aceleración. Ahora, si a esto le sumamos esta preocupación interna sobre el sector inmobiliario, la empresa inmobiliaria más grande del mundo, Evergrande, se declara esta semana en bancarrota en Estados Unidos
tratando de que no le quiten sus activos, tratando de reconfigurar su grave problema financiero que tiene desde hace 4 años. Bueno, no le suma nada a la percepción de riesgo de la zona. Y no solamente es Evergrande, la segunda inmobiliaria más grande también ha tenido problemas en sus pagos de bonos. Los activos de fondos han tenido problemas para pagarle a inversionistas. No sé, es una ola de preocupaciones que está sucediendo en China y, bueno, por supuesto le está metiendo ruido al mercado y de alguna manera está consolidando la versión de que Estados Unidos hizo lo correcto o está ganando en su pleito, por lo menos de China en el sector tecnológico. ¿Cuál es tu visión hacia adelante, realista? ¿Tú crees que el gobierno chino va a poder parar esta situación, darle la vuelta y eventualmente volver a agarrar la sonda del crecimiento? Sí, yo creo que China está en plena reestructura, está buscando cómo darle la vuelta a este pleito tecnológico con Estados Unidos. Claramente están buscando la hegemonía tecnológica, la hegemonía económica de los próximos 30 años con Estados Unidos. Y bueno, en esta reestructura estamos viendo ciertos retrocesos, pero creo que sí va a poder salir de esta problemática, va a ir sumando todo el sur de Asia para tener una producción más barata y buscar que los temas tecnológicos logren dominar al mundo. Y por el lado del occidente es un buen momento de corto plazo. De momento, los riesgos están en el mediano plazo. Lo que no le gusta a las calificadoras es la tendencia de deuda que tienen los países desarrollados. Ahora sorprende, ya nos vamos a occidente, sorprenden los buenos resultados de la economía norteamericana y también de la europea, déjame decirte, ¿no? Y la verdad que éramos más pesimistas al inicio del año y lo que estamos viendo es que, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, las ventas al menudeo bastante bien, la inversión privada también ha crecido, son factores muy interesantes, ¿no? Yo creo que la recesión, pues por lo menos yo la veo cada vez más lejana, si es que ocurre. Y esto son buenas noticias, o sea, a lo mejor sí logran esa economía hacer un aterrizaje suave, pero también entiendo lo que dices tú de las preocupaciones, el exceso de deuda en Occidente, pues es algo que se tiene que resolver y es algo que quisieron seguramente señalar las calificadoras con su actitud cuando le bajan la calificación a la deuda soberana del país más importante del mundo, ¿no? No es que no pueda pagar sus deudas Estados Unidos, pero sí es un foco amarillo que dice aguas, no pueden seguir endeudándose como hasta ahora. Tal cual, y suma en los rendimientos, lo vemos ver muy bien en el mercado financiero, en los rendimientos de largo plazo. En los bonos de 10, 30 años están alcanzando niveles que no veíamos ya por más de 5 años, más de 4.3%, de alguna manera reflejando que el mercado está preocupado de que las tasas de interés de fondeo a lo mejor se quedan altas por más tiempo de lo esperado y con un alto riesgo que este tipo de tasas termine afectando en la deuda o en el desempeño del pago de la deuda y, por supuesto, en la actividad económica. Ahora, en la parte positiva, a mí me gusta, bueno, ya terminaron prácticamente de reportar todas las empresas que están en el Standard & Poor's 500 y si no mal recuerdo el 85% de los reportes vinieron mejor a lo previamente estimado. A nivel de utilidades, estas fueron menores en un 2% con respecto a las del mismo periodo del año anterior, pero se esperaba que bajaran 5%, ¿no? Lo que es más interesante es cuando veo lo que están pensando los analistas que puede suceder el año entrante, es que piensan que las utilidades vuelvan a retomar su camino y crezcan en niveles del 12%. Entonces, a lo mejor estamos a unos meses de entrar a un círculo virtuoso y no vicioso. Para mí el círculo vicioso era más inflación, más tasas de interés, mercados a la baja. En cambio, veo hacia fin de año inflación a la baja, tasas de interés seguramente a la baja, no en fin de año, pero sí a principios del 2024 y mercados que vuelvan a retomar su camino. No sé cómo lo sientas tú.
Sí, estamos justo en la última parte, o sea, en la última parte de la preocupación. Todavía no está descartada una desaceleración económica, pero todavía hay la posibilidad de superarla, de no que no venga. O sea, entonces, efectivamente, como bien comentas, ha sido mejor a lo esperado todos los reportes corporativos, pero en los siguientes meses que te tenían mejor esperanza, todo el mundo ha tratado de moverse hacia adelante, como diciendo, no estoy seguro qué pasará después, pero puede ser un escenario el que dices, que no pase nada, que tengas un mejor nivel de comparación con con el año pasado, con este año, y entonces tengas una oportunidad de observar crecimientos en las utilidades, pero también puede ser que la caída en las ventas te termine afectando poco a poco los márgenes. Por lo pronto, las últimas empresas que reportaron, que son las relacionadas al consumo, reportaron muy bien, muy positivo. Es una muy buena señal para Estados Unidos. Y bueno, lo que queremos todos afrontar es que rápidamente se coloque la inflación a niveles más aceptables para la Reserva Federal y que la Reserva Federal poco a poco empiece a cambiar su discurso restrictivo para que no nos obligue o no nos force necesariamente a una recesión. ¿Por qué no terminamos con un comentario sobre México? Sigo sorprendido de los buenos datos económicos de la economía mexicana. Ojalá y pudiéramos decir que se va a mantener. Sin embargo, la perspectiva para el 24 no es tan optimista como lo que estamos viendo este año. ¿Qué opinas ya para cerrar en un minuto, Jorge? Efectivamente, los datos han sido mucho mejores a lo esperado. Ya tenemos cierta información para el primer mes del segundo semestre. Decíamos, esperábamos una desaceleración en la segunda mitad de año y en julio salieron buenos datos. Lo que te hace pensar es que la economía sigue fuerte, el consumo sigue fuerte, el crédito al consumo está muy acelerado, la producción industrial ha aguantado los embates de las altas tasas de interés. La economía mexicana va a cerrar con un crecimiento decente, muy cercano al 3%. Esas son las buenas noticias. El año que entra es toda una incógnita, porque ¿en qué momento va a poder pegarle a la economía estas tasas de interés? En un año completamente político para Estados Unidos y para México, va a ser muy interesante qué es lo que pase el año que entra, cómo se vayan desenvolviendo la situación política y cómo este buen desempeño económico le mueve los escenarios políticos y, por ende, las estrategias sobre la economía mexicana para los próximos años. Pues, Jorge, yo te doy las gracias por habernos compartido todos tus conocimientos, pero sobre todo le doy las gracias a usted que está con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Saludos a todos. Abrazos.